ese tipo de crisis te curten una barbaridad, ¿no? Aprendes, yo creo, es como son másters acelerados y descubres mucho sobre ti mismo. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde te rompes? No duermes mal, te vas a la oficina a las 5:30 o 6 de la mañana porque no pegas ojo y dices, pues para estar aquí en la cama dando vueltas me voy a la oficina. Las conversaciones con tus socios son duras porque estás con la tensión a flor de piel. Hay una tendencia, hay gente que tiende a solo me interesa sobrevivir, llegar al año próximo sin que se nos hayan ido todos los clientes. Hay otros que todavía quieren ganar dinero en ese entorno. ¿Se puede ganar dinero en crisis? Nosotros ganamos un 4 y pico ese año, pero con un coste personal increíblemente alto. Nos quemamos, yo no me he quemado nunca tanto como ese año. Aprendes un montón y te deja una cicatriz enorme. Yo soy una persona con un perfil conservador cuando invierto porque he vivido situaciones donde lo que no podía pasar ha pasado. Entonces a mí cuando digo esa frase de no, esto no puede, digo, tú no sabes lo que puede, no te haces ni una idea de lo que puede llegar a pasar y más vale que no tengas que navegar esas aguas, ¿no? Pues eso, imagino como el que pasa una dana que antes era imposible que ocurriese. Exacto. O el que pasa un terremoto y antes era imposible que pasase, o el que se le quema una ciudad como pasará en Los Ángeles, que si no lo has vivido, tú no lo tienes en tu recuerdo ni en tu capacidad de gestión. Es como decir, no, esto no pasa. Digo, no, pero el día que pasa, descubres otro mundo que ha estado ahí, porque está ahí, que te parecía que no existía y que tienes que gestionar. Y tienes que tomar decisiones muy rápidas. Y hay una cosa que la gente, por ejemplo, no termina de entender. Cuando estás en una crisis de ese tamaño, te da tanto miedo el no reaccionar como reaccionar demasiado. Yo, por ejemplo, tenía a mi socio en Argentina cuando quiebra Lehman, y yo recuerdo una conversación por teléfono con él, ¿no? Está bajando un 8% Goldman Sachs, y mientras estábamos hablando, digo, bueno, baja un 12. ¿Cómo un 12? Si me acabas de decir un 8, digo, ya, pues ahora es un 12. Y Morgan Stanley baja un 13. Y seguíamos hablando, digo, ahora bajan un 15. Dice, a ver, ¿estás mirando una pantalla? ¿Está rota o qué? Digo, no, ha pasado de bajar un 6, 7, ahora baja un 15. Y cuando ya cuelgas y te dice, bueno, pues haz lo que puedas, porque claro, no te van a decir qué es lo que tienes que hacer a distancia, y tú cuelgas, cuando estás mirando algo que baja a plomo y que tú tienes un fondo de $500 millones bajo gestión y sabes lo que te está costando eso, tu pregunta es, si yo mañana digo que he vendido cuando bajaba esto un 15%, y mañana rebota, ¿qué le digo yo al cliente? No. Que he entrado en pánico y he soltado la posición en el peor momento posible. Digo, ¿y si mañana en lugar de rebotar pasa como lo de Lehman Brothers y se va a cero? ¿Cómo le voy a explicar yo al cliente que no hice nada? Y te vas un poco con esa sensación de decir, yo soy cadáver, haga lo que haga, ¿no? Es decir, es un lose-lose. Y nadie te aconseja, porque encima la gente te mira, tú como gestor, jefe o como socio del fondo, la gente te mira como diciendo, dinos qué hay que hacer. O sea, todo el mundo está deseando delegar el peso de la decisión en los hombros de otro. Y te encuentras con esa sensación de decir, tengo todo el peso de la decisión, no tengo ningún apoyo. A todo esto, el tío que está en ventas me dice, el cliente quiere hablar contigo, y tú es como, déjame que me enfrente a esto lo más concentrado posible. No te dejan tampoco. Todo ese tipo de situaciones que se dan cada mucho tiempo, es decir, no es algo recurrente de que pase todos los años, ni muchísimo menos, es algo que no te puedes quitar de la cabeza. Y yo he vivido 4 de estas, 4 gordas de ese tipo, ¿no? Con lo cual pienso, bueno, cuando llegue la siguiente, una parte muy importante de la gente que cree que el entorno normal es donde estamos ahora, les barrerán del mapa. Invierto pensando en cómo maximizar el retorno, pero para no ser barrido si algún día se da otra de estas, nada más. Y eso limita mi recorrido como inversor en cuanto a la ganancia, pero me permite meterme en la cama todas las noches súper tranquilo de que lo que estoy haciendo es razonable para el riesgo que yo quiero asumir. La historia se repite, entonces en este caso, juntando que la historia se repite y que hay cosas que no sabes que no sabes que pueden pasar, cuando te has dicho antes lo de la dana y todo eso es totalmente así, ¿hasta qué punto podemos predecir una crisis? Es decir, sabemos que esto se repite, sí, pero tampoco sabemos todo la realidad. No.
decir que hay una crisis, que puede haber una crisis en 2025 o en 2026 o en 2027 es como muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, entre comillas, asegurar que el año que viene o que este año o que dentro de 5 años va a haber una crisis? Bueno, yo tengo la ventaja de que como a mí me hacen clickbait cada vez que voy a un sitio y me ponen la crisis 2025, la crisis 2024, la gente cree que yo estoy siempre hablando de crisis. No, lo que yo miro son los desequilibrios internos. O sea, yo, por ejemplo, te puedo hacer una fotografía muy rápida de cosas que me preocupan, lo cual no quiere decir que esto vaya a acabar en una crisis inmediata, ¿no? Pero dices, vale, ¿cómo hemos crecido durante los últimos 10 años? Digo, endeudándonos. Eso es un hecho, tú lo puedes ver, dices, vale. O sea, antes usábamos la deuda para compensar el efecto negativo de una crisis y ahora, sin haber crisis, porque en Estados Unidos no hay crisis, se endeudan para mantener el motor de la economía creciendo. Digo, sí. Con lo cual, has utilizado la deuda crónica como motor de crecimiento. Eso es peligrosísimo. Claro. Y ya tienen un endeudamiento máximos históricos. Eso es un hecho. Dices, vale, esa es una. Dices, dos, históricamente, cuando concentras demasiado peso en pocos nombres dentro de un índice, es peligroso, es lo que llamamos el market breadth, que es la amplitud de mercado. A día de hoy, el 30 y tantos % del S&P lo aglutinan 7 compañías. Eso es otra realidad. Y dices, históricamente eso no ha sido bueno. Y dices, vale, ya tengo 2. 3, la valoración de ciertas compañías de estas que lideran están altísimas y la justificas en la idea de que van a ganar muchísimo dinero en el futuro porque son punteras en IA, en una serie en computación en la nube, etc. Digo, sí, es verdad, pero nadie sabe realmente lo que van a ganar estas compañías. Lo que estamos detectando es que cada vez tienen que invertir cantidades más grandes de dinero, que a lo mejor el retorno que se espera obtener no va a ser tanto ellas, sino las compañías que implementen las mejoras de IA para ser más eficientes con menores costes. Es decir, es una entelequia lo que realmente va a pasar a futuro. En el año 2000, si me hubieses preguntado qué compañía iba a liderar el mundo, te hubiese dicho Cisco. Cisco era la que creaba los routers y estábamos en el momento en que se iba a enrutar el mundo, íbamos a convertir Internet en lo que es hoy. Y Cisco era la tercera compañía más grande del mundo, del Nasdaq. Wow. Te hubiese dicho, Cisco no ha vuelto nunca, no ha llegado todavía a como cotizaba en el año 2000. Joder. Cayó, se hundió un 90% y no ha vuelto ahí. Si me hubieses preguntado qué teléfono iba a triunfar, te habría dicho Nokia. ¿Por qué? Porque 8 de cada 10 teléfonos eran Nokia los que se vendían. Y Nokia, mira lo que le ocurrió. Si me hubieses dicho qué plataforma de navegación va a liderar el mundo, te hubiese dicho que Yahoo, porque en aquel momento Google no existía, era yahoo.com, todo el mundo usaba yahoo.com. Y fue un fracaso absoluto. Y si me hubieses preguntado qué compañía va a liderar imagen y sonido, te habría dicho Kodak. Porque era el que tenía casi un monopolio de lo que era la cámara cuando no era digital. Entonces, basar el futuro en aquello que previamente lo ha hecho muy bien es arriesgado. Habrías acertado con Microsoft. Microsoft era puntero en aquella época y aunque cayó un 75% en 2001-2002, luego ha sido de las compañías que lideran por capitalización en Nasdaq y es una de las más grandes del mundo hoy. Va a ser Nvidia la que lidere los próximos 10 años, no tengo ni la más remota idea, no lo sé. Pero Apple no era nada al principio y mira lo que pasó a partir del 2010. Yo hubiese apostado por BlackBerry porque era un teléfono que tenía, era el que usábamos todos los directivos con el teclado QWERTY y tenía BlackBerry Messenger, que era el equivalente a un WhatsApp, pero llegó WhatsApp y barrió y llegó iPhone y barrió. Entonces hacer apuestas a futuro es muy peligroso, con lo cual yo de alguna manera, de cara, me preguntas, ¿puede haber o va a haber una crisis? Te digo, no, lo que sí veo son patrones que en otras circunstancias han estado presentes dentro de cada crisis. El endeudamiento, la concentración de los valores en bolsa, el optimismo extremo, el porcentaje de particulares que tienen ahora mismo inversiones por encima de lo habitual en el mercado de renta variable. Me voy al mercado inmobiliario y veo que el esfuerzo de compra en Estados Unidos de una vivienda está en los mismos máximos, ya ha superado los máximos de 2008 y se acerca a los máximos del año 2000 y el spread de crédito está en mínimos y la volatilidad está en mínimos y cuando miro todo eso es como si fueses un médico y dijeses, pues con el color de piel, la temperatura que tienes, la tensión como la tienes, la pupila, el color amarillo, tal, esto suele ser sintomático de que probablemente padezcas o puedas padecer y te hacen un diagnóstico. Claro. No quiere decir que tenga la certeza de que va a ser eso, pero tú identificas patrones.
Cuando lo identificas, lo normal es tomar una precaución, igual que te pueden decir, pues tómese usted esta medicación, y dices, vale, pues no tenga tanto riesgo en bolsa, o métase en otros activos como China, donde ya ha sido castigada por la mala pinta que tiene, o busque alternativas de inversión, que las hay muy buenas, que ofrecen retornos similares, pero con una relación riesgo-beneficio más satisfactoria.